Ya estamos de nuevo aquí, ya arreglados todos los temas de sonido y técnicos. Arrancamos la segunda parte de la jornada, bueno, es una parte yo creo interesantísima donde vamos a ver la realidad de un edificio en altura, desde su concepción hasta su explotación, ¿vale? Para ello la verdad que contamos con un auténtico lujo de personas y técnicos, ¿no? Por vuestro orden, ya que os habéis sentado así, don Mark Fenwick, arquitecto, fundador de Fenwick y Ribarren Architect en 1990. Es una arquitectura espectacular, muy enfocada en edificios deportivos, con muchos galardones. Hicisteis el Estadio Español, con además premios importantísimos. Y luego además ahora para el Campeonato del Mundo de Doha creo que son 3 estadios, ¿verdad? Uno de ellos espectacular, que está hecho con contenedores, que no son los que han generado este problema de materiales y suministro, son otros, que es totalmente desmontable y trasladable. Es un escándalo, un espectáculo, ¿no? Además han hecho muchos edificios de oficinas, como los complejos Helios, trabajáis también con Merlin, con Immobilier Espacio, como la Torre Kaleidos, también habéis participado en la primera torre como coautores, en la puesta de la primera torre, digo, de Immobilier Espacio, ¿vale? Muchísimas gracias. Elena Muñoz, ingeniera industrial, es la directora de operaciones de Inmobiliaria Espacio y ha sufrido en sus carnes 2 de las 5 torres más importantes de Madrid. Ha dirigido las instalaciones en la primera, que es la Inmobiliaria Espacio, y en la segunda ha sido la directora total del proyecto global, proyecto y obra. Entonces, bueno, pues la verdad que su experiencia y años de trabajo en Inmobiliaria Espacio nos va a dar una visión fantástica en muchos aspectos, y uno mucho es cómo alguien se ha lanzado a hacer 2 torres. No una, sino 2. Vamos, fantástico, ¿no? Sergio Rodríguez, ingeniero industrial, Úrculo Ingenieros. La verdad que un tipo fantástico, técnico donde los haya, profesor de universidad en Alfonso X el Sabio, en la, en la Europea de Madrid y en la Francisco de Vitoria. Lleva 20 años desarrollando proyectos e instalaciones en edificios muy representativos como este, como os decía, en el estudio de Úrculo Ingenieros. ¿Vale? Pablo Leiva, ingeniero también industrial, pertenece a la empresa Construcía, que es la empresa instaladora encargada de la ejecución de instalaciones de Torre Kaleidos, ¿vale? Pablo lleva 15 años, es el director de la Oficina de Presupuestos y técnico, y ha sido director de este proyecto en el área de instalaciones o de ejecución de instalaciones. Y por último, Pedro Javier Gómez, ingeniero industrial por la Universidad Alfonso X de Madrid. Trabaja en la empresa Context, realizando bueno, los comisiones de las instalaciones. Los commissioning son las puestas en marcha de las instalaciones o el cumplimiento de los requisitos de proyecto y la puesta a punto de los equipos para que todo funcione como debe funcionar o como se ha proyectado, ¿no? También trabajó en Ingeniería Valladares y Euroconsult Group. ¿Esta parte qué va a consistir? Pues va a ser un poquito más abierta que la anterior, ¿vale? Vamos a ir haciendo preguntas. Las 3-4 primeras me dejáis para ir enfocando un poco e iros metiendo en el concepto del proyecto, que yo creo es muy importante, meterse en esa génesis para lograr entender por qué y cómo se han desarrollado las instalaciones, ¿vale? Y luego ya también una un poco más abierta, donde os dejaré participar, levantar la mano, porque seguro que hay que aprovechar lo que tenemos aquí, que como os digo es un auténtico lujo, ¿no? La primera pregunta viene en línea a lo que comentábamos antes. En España no se prodigan los edificios en altura. No sabemos muy bien por qué, motivos económicos, motivos sociales, tenemos espacio, tenemos otra idiosincrasia a los españoles, no necesitamos tampoco fardar de nada porque ya somos fantásticos. Entonces, bueno, era un poco ¿cuál fue la génesis o el nacimiento de este proyecto, ¿no? de Torre Kaleido? Y a lo mejor con el Torre Espacio también lo puedes encajar, Elena. Mar, yo creo que los dos tenéis mucho conocimiento en ello, ¿no? Yo creo que, como has dicho, en Madrid o en España no se hacen los edificios o los rascacielos por quizás los mismos motivos que se puedan hacer en Singapur o en ciudades de Asia. Yo creo que aquí nosotros como promotora hacemos un producto que primero tiene que ser atractivo. Yo creo que los edificios en altura son atractivos y son singulares. Evidentemente no es la opción más barata para dar una serie de metros cuadrados a oficinas, a universidad, como es el caso de Kaleido, o a hospitales.
pero sí que es un producto que es estéticamente, incluso en otros muchos temas, es muy aspiracional. Es decir, es un producto que se vende bien y es un producto rentable, por lo menos hasta el día de hoy. Y ese es el motivo por el que haces un rascacielos, porque independientemente de su coste, es un producto que se vende. Fantástico. Yo creo, pues, si se vende, hagamos más, ¿no? La verdad que, por lo menos técnicamente para nosotros, yo creo que es un reto enfrentarse a este tipo de edificios tan singulares y nos encanta, ¿no? Yo creo que para entender todo esto, yo le pediría a Marc, por favor, si nos puedes hacer esa introducción de esa génesis conceptual y desarrollo del proyecto, porque así nos ponemos todos en la circunstancia que es real, ¿no? Porque incluso yo creo que Inmobiliaria Espacio te pidió una serie de condicionantes o el cliente final que iba a estar y bueno, yo creo que es importantísimo conocerlo. Muy bien. Bueno, yo quería hacer una pequeña... se oye bien. Madrid sí ha tenido torres, ¿eh? Madrid tiene torres y incluso creo que el edificio España en su día fue el edificio más alto de Europa durante muchos años. Y luego hay unos magníficos ejemplos de torres por España, una torre de Rafael de la Hoz en la Castellana y tal, la torre de Oiza, son magníficas torres, con lo cual Madrid ha sido una ciudad con torres, pero de una forma más humilde, y yo creo que aquí es donde arranca unas torres en altura mucho más tal. Entonces, bueno, como decías, nosotros estuvimos con Espacio y con Elena en Torre Espacio, donde estaba Peikop Fried de arquitectos, y en este nos tocó a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, como arquitecto, pues claro, estoy rodeado aquí de ingenieros, es como ser uno del Athletic en el Consejo del Madrid, pero bueno. Y os quería explicar un poco, muy rápidamente, la torre y luego pasáis a las instalaciones, pero creo que entenderlo como la concepción de dónde vienen, ¿eh? Todos sabemos que está justo en medio de las 4 torres, 4 edificios, y hemos construido sobre lo que eran los cimientos o las primeras plantas de un edificio circular, que era el edificio de convenciones de Madrid, que fallido. Entonces fue un proyecto muy complicado de construir encima como de unos restos arqueológicos, ¿no? Los arquitectos, cuando cogemos un papel en blanco, tenemos unas ideas iniciales, y nuestras primeras ideas era volver un poco a los orígenes de la arquitectura de rascacielos en Chicago, edificios simples, de cristal negro, oscuro, y nos pareció una forma interesante, como una especie de homenaje. Es un edificio bajito. Digo bajito, son 180 metros en el Sinesio Delgado, pero claro, 4 hermanas de 250 metros. ¿Cómo compito? Pues no voy a competir. Voy a hacer un monumento grande, algo más sencillo, casi como una escultura, ¿no? Luego volvemos a un edificio de la arquitectura, de las proporciones, de las matemáticas, de las series matemáticas. En este caso, la torre tiene unas proporciones del cuadrado del 1, cuadrado del 2, cuadrado del 3, que es 1,49, que luego llega a un segundo simbolismo, que es el monolito de una película que mi favorito de todos los tiempos, 2001, el monolito de Kubrick, que tiene unas proporciones 1,49, que es el inicio del conocimiento en la película. El que le toca tiene conocimiento, y la torre es una torre del conocimiento, siendo universidad. Cosas de arquitectos. A ver, es otra cosa que tenemos en este proyecto. Las torres suelen no respetar la cota cero. El arquitecto de torre busca siempre la cota 300, 400 o 1000 metros, pero importantísimo es la cota cero, y con Espacio decidimos desarrollar lo que es la cota cero, la integración urbana, atar ciudad, tanto este, oeste, norte, sur, humanizar la cota cero. O sea, es un sitio, las torres, los que habéis ido, en muchas torres del mundo, son espacios muy, muy agresivas, el viento, torbelinos. Entonces, hemos hecho una calle urbana norte-sur protegida, hundida, con comercios, que ahora veréis es un edificio multiuso, con restauración, con tiendas, y nos pareció interesante la idea de la calle pública y las plazas públicas en un ambiente de torres. Yo creo que casi nunca se ha hecho este tipo de respeto.
Luego también rodear la torre de un parque urbano. Una de las cosas que tiene que hacer Espacio era recuperar este parque urbano que rodea, son 3,5 hectáreas, creo, y el proyecto está ya terminada y entregada al ayuntamiento con unos espacios magníficos y de sostenibilidad de muros y de árboles. También es innovar la tipología. El edificio es el primer campus universitario que conozco yo, por lo menos en Europa, pero de los pocos que hay en el mundo. Hay pocos ejemplos donde una universidad, un edificio educativo se meta en una torre de 180 metros. Con lo cual estamos innovando y rompiendo esquemas de tipologías, algo interesante. También es un edificio multiuso. En Madrid hay muy pocos edificios multiusos. Esto tiene complejidad arquitectónica y luego en el tema de instalaciones en un edificio que es universidad en azul, lo que es rojo es el área comercial y ahora se está implantando un hospital clínica de Quirón dedicado al deporte en otro lado, ¿no? O sea, tres usos en uno. Bien, pues para explicar un poco la torre es una... tiene 160 metros sobre la plataforma y lo que hemos hecho es una ciudad en vertical. O sea, lo que hemos hecho es crear como plazas públicas, o sea, los ascensores son calles y en cada ciertas plantas hay plazas públicas en doble altura que van creando comunidades o recintos que los estudiantes un poco van utilizando para no subir y bajar todos los tiempos. Esto es el vestíbulo. La torre de la planta, es curioso, esta planta es muy distinta a los ejemplos que hemos visto ahora. Es una torre con núcleos en los extremos, donde hemos estado viendo tanto las torres con núcleo central, y esto lo que nos dio es un área central completamente diáfana y con vistas a ambos lados, siempre cumpliendo el tema de incendios, ¿no? Por la superficie. Pero conseguimos meter las aulas en estos espacios, unas aulas magníficas, ascensores en los dos extremos, en este y oeste, y como veis unos conductos de instalaciones sobrados, porque siempre los arquitectos damos muy poco. Bueno. y los de Úrculo me fueron ampliando y ampliando el agujero y la verdad es que está estupendo. Estas son las aulas que están funcionando. Se puede quitar ese muro para completar uno en círculo. Este es una doble altura de una plaza, además esta es la planta 22, que es arquitectura, la Universidad de Arquitectura, donde veis que es un espacio en doble altura que un poco rompe esa estratificación de las torres. En la parte alta es mucho más esbelto, y entonces estas son las oficinas o alguna zona ya de donde no llegan los ascensores. Veis en la parte de arriba ya no llegan los ascensores y solo el de abajo sí llega. Espacios de profesores. Y luego el basamento es un basamento de 240 metros de largo, donde metemos los espacios, tanto el Quirón, que es lo amarillo, y en azul es las partes grandes, altas, que no se puede meter en la torre, que es la biblioteca, la aula magna. Este es el vestíbulo de entrada desde el parque, ¿no? Aula magna, con esas grandes alturas y anchos que no cabrían en la torre, o una pista deportiva que la verdad que la universidad tiene pista deportiva, piscina interior y áreas donde esto puede ser pista deportiva o utilizarla para ferias y otros usos, ¿no? Y realmente eso es un poco, Caleido, ¿no? Muy brevemente, un poco la parte nuestra, que la parte un poco de la visión, digamos, arquitectónica. Y luego viene lo complicado, que es cómo metéis o acondicionar todos estos espacios. Sergio, todo tuyo. Te lo he lanzado directamente. Hola. Vamos a ello. Muchas gracias, Marc. Te toca. Gracias, Marc. Bueno, pues como bien ha dicho Marc, la Torre Caleido, el edificio Caleido, es un edificio que es, digamos que un poquito más bajo que las 4 hermanas que tiene
a su lado, pero en cuanto a complejidad, lo cierto es que, a mi manera de ver, tiene ciertas peculiaridades que lo hace muy diferente y que desde el punto de vista de las instalaciones ha sido todo un reto. Lo primero es que el edificio no es como el resto de ejemplos que hemos visto antes, un edificio de oficinas. Es un edificio multiusos. Ahí en azul, como hemos visto antes, tenemos un uso educativo, que además no ocupa toda la parte en altura, sino que es una L. Tiene un recorrido en horizontal que tiene casi 100 metros de longitud y 180 en vertical. Y luego además tenemos otro uso, que sería uso hospitalario, y además un área comercial. Con lo cual, los sistemas de climatización y ventilación que nosotros vamos a utilizar para este edificio tienen que adaptarse a cada uno de esos usos. Como la ponencia en principio, o la charla, iba a ser de edificios en altura, vamos a hablar sobre todo de lo que es la parte del uso educativo, que tiene que ver con el edificio en altura. El sistema de climatización que hemos empleado para el uso educativo, para el Instituto de Empresa, digamos que es un sistema clásico. Un poco como nos comentaba antes Esteban, digamos que en las ponencias anteriores hemos visto que el sistema de climatización clásico sería unos grupos frigoríficos o una condensación por agua, digamos que en las partes bajas, y a lo mejor una central térmica y una condensación en la parte superior. En este caso, para nuestro edificio en altura, vamos a ir a esa concepción clásica de la producción térmica. Entonces, lo que nos aparece en principio en el edificio son como dos subcentrales. Lo primero es una subcentral frigorífica en la parte inferior, que en realidad esa subcentral estaría como en la mitad del edificio, aunque está en la parte de abajo. Como el edificio educativo realmente es una L, al colocarlo en la base, entre la zona, digamos, horizontal y la zona vertical, nos va a quedar bastante centradito de cara luego a la distribución hidráulica. En esa subcentral luego vamos a ver que es donde se han colocado los grupos frigoríficos. En la parte superior del edificio, que tiene dos plantas técnicas, ocupan los niveles 33 y 34, es donde se ha colocado las calderas, que va a ser las encargadas de la producción frigorífica, o sea, la producción calorífica, las torres, que son las encargadas de condensar el calor procedente de los grupos frigoríficos, y además va a tener también una central de producción una central de aire con climatizadores. Aparte de estas dos centrales principales, aparecen dos subcentrales. Una en la mitad de la torre, que seguro que si pasáis por allí por la Castellana, incluso si os fijáis bien sobre la base de la planta segunda y la planta primera, podéis ver las máquinas. Y otra central que sería la encargada de dar climatización a los espacios polideportivos y usos múltiples. Digamos que la concepción del edificio en lo que es la parte educativa tendríamos en la parte de torre estarían las aulas, la parte superior serían oficinas y luego en la parte horizontal van los usos, el polideportivo, la piscina, salas de estudio y biblioteca. Bueno, evidentemente con esta configuración ya más o menos se intuye cuál va a ser la distribución hidráulica o cuál va a ser el recorrido hidráulico que vamos a tener en el edificio. En la central frigorífica, como os decía, es donde hemos colocado los 4 grupos frigoríficos. Son 4 grupos frigoríficos de 1000 kilovatios, condensados por agua y con tornillo inverter. El tornillo inverter lo que nos permite es que cuando vas funcionando a cargas parciales podamos ir elevando la temperatura de refrigeración y de alguna manera obtener rendimientos mucho más altos. En el caso de lo que hemos visto, de lo que se ha estado exponiendo sobre las roturas de presiones, digamos que en nosotros toda lo que es la parte vertical del edificio no tenemos plantas técnicas donde se rompan presiones, nada más que vamos a hacer rotura de presión abajo, con esos intercambiadores que tenemos para los circuitos de condensación, y luego lo que hemos hecho es distribuir hidráulicamente en tramos cada uno de los circuitos para no superar el PN10 en las unidades terminales y de alguna manera economizar un poco en esos sistemas. Este sería un poco el esquema de principio
de la producción frigorífica, con los 4 grupos frigoríficos, el circuito de condensación que van a las torres de cubierta y los grupos secundarios hidráulicos que reparten energía frigorífica a todas las unidades terminales, climatizadores, fan coils, inductores. Como caso curioso, lo que hemos hecho es, aprovechando que tenemos unidades terminales de alta temperatura, que son los inductores, hemos implementado un circuito de free cooling a través de las torres que nos permite llevar el agua de condensación directamente a las unidades terminales. De esta manera no tenemos que arrancar los grupos frigoríficos en determinadas épocas del año. Esos serían los 4 grupos frigoríficos. Y esta sería la central térmica de la parte superior. Como veis, la huella del edificio tampoco permite muchos lujos a la hora de colocar las máquinas. Ahí en la cubierta nos da para lo que veis, lo que nos da. Ahí solo se ven 2 de las torres, las otras 2 estarían al lado. Además, al otro lado hay un aljibe contra incendios. Ahí estarían también los 2 módulos de calderas, los grupos electrógenos y una bomba de calor para producción del agua caliente sanitaria. Aquí, como tampoco tenemos mucha posibilidad de implantar los paneles solares térmicos, la producción de agua caliente sanitaria la hemos resuelto con una bomba de calor que produce frío todo el año sobre los centros de proceso de datos de la universidad. La universidad tiene una serie de cuartos de rack que necesitan frío todo el año y el calor de condensación procedente de esos cuartos es lo que nos sirve para producir el agua caliente sanitaria a través de esa bomba de calor. O sea que digamos que tenemos aquí un poco un crisol de todas las instalaciones. Condensación por aire, condensación por agua, calderas, grupos frigoríficos, torres. En lo que es en la producción tenemos casi de todo. Este sería el esquema de producción calorífica con las 4 torres, sus grupos hidráulicos asociados y la producción de calor mediante la bomba de calor. Bueno, en cuanto a la redistribución, un poco lo que comentábamos, nada más que vamos a tener rotura de presión en la parte inferior de la torre. Hemos hecho una distribución vertical a través de unos patinillos que decía Marc que eran muy grandes. Luego, si no, Pablo, que nos comente si entraron bien las instalaciones o cómo entraron. Pero, bueno, efectivamente, en esos patinillos verticales lo que vamos a hacer es llevar varios circuitos de agua. Hemos partido, digamos que la torre en 2. O sea, si hiciésemos... ¿Esto tiene puntero? Sí. Si hiciésemos como una línea imaginaria, digamos que la mitad de la torre, las unidades terminales de la mitad de la torre se alimentan desde la central superior y la otra mitad se alimentarían como de la parte de la central calorífica de la parte superior. Y en cuanto a lo que es la distribución de aire, que ahora lo veremos un poco en los elementos terminales, pasa un poco lo mismo. Hemos hecho como partir la torre en 2, desde la parte de arriba se alimenta esa mitad superior y de la parte de abajo alimentamos la mitad inferior. En cuanto a las unidades terminales, en el espacio docente no se parece mucho a los edificios en altura clásicos, porque un edificio en altura clásico en general tiene la particularidad de que la ocupación suele ser una persona cada 10, cada 7, cada 5 metros cuadrados a lo sumo. En el edificio Kaleido la ocupación es una persona cada 1,5 metros cuadrado, aproximadamente por planta, porque tenemos aulas. Entonces, evidentemente, la ocupación, el ratio de ocupación en las plantas docentes directamente te implica un sistema todo aire, porque los ratios de ventilación que tenemos que mover son enormes. Entonces, se han creado dos centrales, como decíamos antes, de distribución de aire mediante climatizadores que dan aire, pues una mitad hacia abajo y la otra mitad hacia arriba. Los climatizadores también se han separado como por fachadas, que ahora lo veremos un poco cómo está distribuido un aula, o sea, una planta. Esta sería la planta, una planta tipo de aulas. Cada 2 aulas se alimentarían de un climatizador que vendría del patinillo principal y las otras 2 aulas otro climatizador que vendría del otro patinillo.
En los laterales del edificio aparecen unas salas de reuniones. Estas salas de reuniones, en principio, no se van a dar del mismo sistema que las aulas. Al tener carga por fachada, digamos que las condiciones de carga térmica son muy diferentes en toda la parte de salas de reuniones que en las zonas centrales. Entonces, en esas zonas de fachada lo que se ha hecho es ir a un sistema de inductores. Siguen siendo zonas con mucha ocupación, porque van a ser salas de reuniones y van a tener alta concentración de alumnos, con lo cual necesitamos mover también mucho aire, pero la variabilidad de carga de la fachada nos obliga también a tener un sistema, o nos favorece el tener un sistema hidrónico. En este caso, hemos empleado inductores. En el caso de las aulas, como un climatizador da a varias aulas, lo que el tratamiento térmico se ajusta, la temperatura y la calidad del aire se ajusta mediante cajas de caudal variable. Aparte de los usos principales, hay otros usos asociados que tienen unas peculiaridades que de alguna manera nos llevan a instalaciones distintas. Igual que en producción teníamos bastantes, o digamos que distintos tipos de elementos, en el caso de las unidades terminales nos pasa un poco una cosa parecida. Tenemos, por ejemplo, zonas con mucha altura. Los dos lobbies de la universidad tienen 12 metros de altura, con lo cual esto ya directamente nos está dando que pensar que quizá en los tratamientos de térmicos, especialmente en invierno, necesiten de un aporte a través de suelo radiante para hacer esas zonas confortables y no tener que estar moviendo todo ese volumen de aire para climatizar. Luego, en zonas de administración que se quedaban diáfanas y que no se sabía cuál iba a ser la distribución final, hemos optado por fan coils. ¿Por qué? Porque el día de mañana es mucho más fácil mover un fan coil y los conductos y su distribución que un inductor, que digamos que está más está como más encorsetado al volumen de ventilación de aire que tiene que tratar. El aula magna, que es un espacio, la verdad es que es un espacio impresionante, con 12 metros de altura, pues evidentemente no podemos poner a movernos todo ese aire, y lo que hemos hecho es un sistema de difusión por desplazamiento que impulsa el aire por debajo de la butaca, una impulsión a una temperatura alta, es decir, no puedes impulsar a 13 grados, tendrás que impulsar a 18, 19, incluso más. Eso supone que tenemos que mover mucho más aire, pero el confort, desde luego, está garantizado. Más, por ejemplo, el polideportivo. El polideportivo, como veis, la verdad es que es un espacio que ha quedado, es digno de ver. Ya me hubiera gustado tener en la universidad ese polideportivo. Y la altura que tiene y la distancia entre ambos extremos, pues casi hace obvia la instalación de toberas. Aquí hay que mover mucho aire, es un polideportivo, hay que renovar, mucha ventilación, y con esas distancias y la posición desde donde teníamos que impulsar o tratar el aire, pues con las toberas, de alguna manera, pues consigues llegar al otro extremo y funciona muy bien. La piscina de la universidad, que aquí se instaló una deshumectadora, igual con toberas también que impulsan hacia abajo. Y bueno, esto es un poco como todas las instalaciones, que he intentado ir un poquito rápido con las del uso docente, que es el edificio en altura. Aparte, el edificio, como decía, es multiusuario. También tiene un espacio comercial. En el espacio comercial a los locales no se les da frío o calor. Lo que hemos hecho es instalar un bucle térmico que les da agua de condensación. Luego los locales, cada uno de los locales comerciales se instalará su máquina condensada por agua. Las centrales estarían encima en cada uno de esos dos locales que tenéis ahí, y hay un anillo, un bucle de distribución que digamos que va por toda la zona de Bando. Y ya por último, como cosa curiosa, pues quería comentaros el tema de la ventilación por desplazamiento para la ventilación del garaje. Bueno, que se ha instalado con estos 10 fan, que ha sido un proceso, la verdad es que largo, laborioso, costoso, pero el resultado, la verdad es que ha quedado muy bien. Gracias a que tiene estos, no sé si se puede ver esto, sí.
gracias a la altura de techo que tenía la estructura, 4 metros de suelo a forjado superior, aun en caso de incendio, como podemos ver, la capa libre de humos que nos queda está por encima de los 2 metros. Entonces, en los ensayos que estuvimos haciendo en el edificio, la verdad es que el resultado que hemos obtenido con el sistema ha sido muy satisfactorio. Bueno, y nada más. Yo, Pues mil gracias así, a los dos, la verdad. breve. Vaya por Dios. Mil gracias, está fantástico. Bueno, yo creo que ya nos hemos hecho un poco idea de cómo es el edificio y podemos empezar a fastidiar a todos con unas pequeñas preguntas y bueno, la verdad que más que fastidiar, entender un poco el proceso de diseño y constructivo, ¿no? Ahí me sale una y yo creo que nace también de aquí. Es decir, una de las guías que hemos hecho de JetFans, bueno, extracción y ventilación en garajes primero y luego JetFan segundo, nace, entre otros, por este proyecto y otros parecidos que han tenido problemas a la hora de obtener las licencias. Yo entiendo que un edificio de estas características, obtener una licencia debe ser complicado. Yo no sé si además el camino, como pasa en un aeropuerto o como puede pasar en un estadio, su singularidad hace que se base en estudios prestacionales, no prescriptivos. Entonces, bueno, si podéis hacer una breve descripción del sufrimiento probablemente acaecido. No hay tiempo para describirlo. Nos Claro, estamos recuperando. Sí, como dice Marta, todavía nos estamos recuperando. Ha sido un proceso, la verdad es que muy largo y muy costoso, ¿verdad? Una guerra muy continua, entiendo, ¿no? De cada punto encima. Es decir, Sí, han sido 4 años. No, Sí, 4 años. 4 años de proyecto de licencia. Y con muchos cambios, no solo en la parte de instalaciones, sobre todo en la arquitectura de la concepción del propio edificio. Ahí Marcos puede también puede contaros también largo y tendido al respecto. Prefiero no, a ver, claro, aprendimos una cosa. Yo creo que todo arrancó de los jets, que sí empezó siendo una medida prestacional. Yo la verdad es que cuando empezamos no sabía lo que quería decir prestacional, porque yo pensaba que las licencias se hacían según un reglamento estricto. un reglamento, ¿no? Y bueno, pues sí, abrió aquello un melón. Bien es verdad que es un edificio no usual, es un edificio educacional, o sea, no es un edificio oficina. Y entonces ahí tuvimos un discurso de 4 años con el ayuntamiento, yendo por distintos caminos, volviendo, yendo por otros, y un promotor tremendamente paciente y que tuvo que, porque era costoso, Sí. y bueno, pues al final conseguimos la licencia, pero es un escollo más. No es para volver a hacerlo. Fuimos pacientes porque estábamos allí, porque si no, no nos lo habríamos creído. Sí. Eso también es cierto. O sea, la complejidad que ha tenido la licencia de este proyecto, entre comillas, un poco sin tener una conciencia clara de qué se quería o qué se pretendía, ha sido muy largo. Todo empezó por los JetFan, pero al final los JetFan se han quedado en una anécdota. Nada. Evidentemente, después del tiempo, jamás, no por los resultados, jamás habríamos hecho un proyecto con JetFan. Si volviéramos a empezar, seguro. O sea, básicamente en Madrid no hay otro equipo que sabe hacer edificios en altura, menos los que estamos aquí, en Madrid. Porque Sí. la curva de aprendizaje Es ha sido tremenda. brutal y al final exitoso, Sí, pero muy complicado. Porque claro, al no haber normativa, se fue probando distintas normativas de distintos países. O sea que, entonces de pronto y luego luego... Es un vacío legal que como no Vacío encuentres legal, sí. una normativa reconocida y que acepte Y tu con un interlocutor. edificio en construcción. Exacto. Claro. Y que acepte tu interlocutor, que también tiene que firmar. Sí, Es sí. otro problema, ¿no? Es decir, Lo que está claro es que es un edificio con el que desde luego dormimos todos tranquilos. Sí, Estamos absolutamente seguros de que es imposible que pase nada porque todo está cubierto 6 o 7 veces. O sea,
Fenomenal. Luego ya, yo creo que tenemos un poco claro el proceso de diseño. Lo que no hemos hablado todavía, ni en la primera ni en la segunda, ¿no? Es ese proceso de obra, que entiendo que también debe ser fantástico. Desde selección de proveedores, que no lo sé, corregirme si me equivoco, a lo mejor hay más facilidad de acceso a grandes gabinetes y estudios de arquitectura e ingeniería con cierta experiencia en ello. No sé si instaladoras tuvisteis algún problema a la hora de encontrar. ¿Qué pedíais un poco de ellos, ¿no? Ya que no nos escuchan? Sí. Lo que tiene un proyecto como este es que evidentemente, sobre todo a nivel de diseño, te unes con equipos de arquitectos y de ingenieros con los que vas a obtener un buen resultado. Es decir, no haces un edificio que tiene una inversión muy superior, como digo yo, para hacer 70.000 metros cuadrados, pues hay maneras muchísimo más baratas de construirlos y probablemente igual de útiles, pero seguramente no son ni igual de atractivas, ni igual de estéticamente bonitas, ni igual de arquitectónicamente bien solucionadas. Yo creo que todos cuando pasan por la Castellana dicen esta es mi torre favorita, esta me gusta, esta no me gusta, y eso no lo decimos de otros edificios. Es decir, cuando haces un edificio así lo haces para hacerlo bien. Por eso en proyecto te unes con equipos como los que nos hemos unido nosotros y que además repetimos, lo harán bien. Y luego, la ventaja, y lo digo muchas veces en broma, pero es verdad, cuando haces un edificio, un rascacielos, como promotor tienes una suerte, que es que la gente quiere hacer el edificio. Yo digo muchas veces en broma que no sé cómo se hacen las viviendas, porque las viviendas, pues no cualquiera quiere entrar y entran muchos condicionantes. Pues entiendo, cuando una instaladora como es Construcia viene a un edificio como este, está dispuesto a aportar un valor añadido o aportar lo que tú andas buscando como promotor, que es el precio, aparte de la calidad, de una manera mucho más arriesgada por el mero hecho de estar en un proyecto como este. Es decir, todos o casi todo el mundo sabe que es Caleido y no sabe qué son las 166 viviendas de Carabanchel. Entonces, es un proyecto en el que interesa estar. En ese sentido, hay mucho interés de las constructoras y de las instaladoras por estar. Y hay una competencia bastante agresiva en cuanto a precio. Eso es así. Luego muchas veces también pasa pues que las experiencias en rascacielos a veces son aplicables y a veces no. Buscamos una empresa que tenga experiencia, pero luego pues bueno, también se encuentran con imprevistos que les hacen sufrir, ¿no, Exacto. Pablo? Sí. Pero bueno. Sí, iba un poco por ahí ahora. Entender que un edificio en altura, que hay muchas veces cuando te enfrentas a un edificio de 2, 3, 5 plantas, que la estructura está hecha cuando las instalaciones llegan. Entonces, bueno, tienes todo montado, todo por montar, pero directo, no es un desarrollo continuo. Entiendo que un edificio en altura de estas características, pues las instalaciones van un poquito por detrás de la estructura, una serie de plantas, pero el final no se ha construido. Entonces tienes que prever todo lo que viene más arriba desde abajo, ¿no? Si nos puedes contar un poco esos puntos complicados de relación entre la arquitectura, o sea, la estructura, perdón, y las instalaciones, e incluso el propio traslado o movimiento de gente en obra, que tampoco debe ser fácil, ¿verdad? Sí. A ver, por empezar un poco con los que has comentado de complejidades, ¿no?, que ha podido tener este proyecto a nivel de ejecución de instalaciones, sí que es difícil quedarse con una, dos o tres zonas, ¿no? Me quedaría con muchas, pero bueno, vamos a darle un poquito por concretar un poco los detalles, ¿no? Sí que es verdad que bueno, las salas dentro de instalaciones de climatización, que es lo que estamos hablando en este foro, bueno, pues las salas técnicas son los sitios donde más instalaciones hay, donde más se acumula el trabajo, sitios más complicados, ¿no?, donde más complejidad tiene a nivel de ejecución una instalación. En este caso, como ha contado Sergio, no voy a entrar otra vez en definir todas y cada una de las salas que hemos tenido, pero para que os hagáis una idea, la sala de producción de frío de sótano 5 es una sala de 340 metros cuadrados de planta y 16 metros de altura libre, en una zona y 12 metros en otra, ¿no? Entonces, cuando te enfrentas a un proyecto así, entiendes que en una sala de esa tipología, pues lo ves como una sala grande, ¿no? Después, una sala que me va a entrar todo, ¿no? No voy a tener problema ninguno en ejecutar las instalaciones aquí. Luego te das cuenta que no, que realmente tienes muchos problemas, que tienes que crear 7 niveles de tubería por encima de tu cabeza para que toda la tubería que hay en la sala entre,
que tienes que crear una serie de forjados intermedios para bajar la cota del techo, porque bueno, te encuentras con alturas diferentes dentro de una sala que te complican un poco la existencia, por hablarlo claramente. Pero bueno, al final todo se hace. Sí que está claro, con una inversión previa a nivel de desarrollo, a nivel de empresa tenemos una metodología, ¿no? que en este caso en la torre la hemos aplicado 100%, que es un desarrollo desde el Lean Construction, que es una filosofía de trabajo, que lo que te hace es anticiparte, ¿no? a los problemas. Lo que haces es prever a nivel de ingeniería, dotando al proyecto de una carga importante de ingeniería en el equipo, todos los problemas que te puedes encontrar, ¿no? Unificado en esta obra con la metodología BIM a nivel de diseño, hemos conseguido pues adelantarnos a todos esos problemas que te suelen surgir en una obra, ¿no? Y se han resuelto antes de ejecutar. Entonces, la ejecución en sí de las salas, que es la parte más compleja, pues ha ido bastante rodada. Aunque han sido salas muy complejas, pero insisto, y la sala de sótano 5, por ejemplo, ha sido una sala que se ha tardado 9 meses en hacer. No es una sala fácil. Podríamos seguir con los patinillos, ¿no? Los patinillos, estamos hablando de espacios, como decía Marc, generosos en arquitectura, pero que luego realmente pues no lo eran tanto. Sí que es verdad en determinadas plantas, ¿vale? Sí que había zonas en plantas que eran espacios holgados, pero plantas donde se metían todas las instalaciones o pasaban, ¿no? Distribuciones de conductos para varias plantas o para todas las plantas que iban cayendo más arriba, pues sí que estaban bastante colmatado de conductos, ¿no? Y de instalaciones. Son huecos libres de 6x6 en los cuales entras sin nada, una pasarela de mantenimiento, entonces tienes que idear la estrategia, ¿no? De cómo vas a acometer ese trabajo. Con trabajos verticales descuelgas gente por zonas de planta, todo esto, como comentabas, Javier, por debajo de una tapa que creamos en el patinillo para poder trabajar a la vez que subía estructura, ¿no? Y vas haciendo lo que son las instalaciones en vertical, de abajo arriba o de arriba abajo, para que se vayan, para intentar ir adecuando los espacios y ocupando todas las zonas posibles, para no dejar tiempos muertos ni optimizar los tiempos de ejecución, ¿no? Que es lo que intentamos. Sitios más complicados o complejos, como comentabas en la pregunta, además de patinillos y salas, pues al ser un uso tan específico, o sea, tan especial, ¿no? Que tienes muchos usos dentro del espacio, no es un uso básico de oficinas y demás. Tienes zonas deportivas, tienes el aula magna, como decía Sergio antes, es digna de ver, es un espacio muy amplio, es un espacio que se ha ido creciendo a la vez que se iba creando la estructura del graderío. Ha sido una obra muy bonita. Ha sido una obra muy bonita. Como digo siempre, es una obra muy bonita para meterla en un portfolio de presentación, para decir que la has hecho, ¿no? Es una obra preciosa. Luego hacerla no gusta tanto en cierta manera, ¿no? Que se me entienda un poco en broma. Pero sí que es verdad que bueno, que ha sido una obra complicada. ¿Cuál era más o menos la cadencia de construcción? ¿Cada planta que le dabais un mes? En estructura estaba alrededor de una semana cuando se optimizó el ciclo, y luego instalaciones estaba en el entorno de 3, una cosa así, ¿no? Sí, 4 meses. Íbamos un decalaje de instalaciones de 7 plantas por debajo, subiendo por debajo de la estructura. Ajá. Por el plan de desapuntalamiento que llevaban las plantas, pues tenían algunas zonas un poco peculiares y se crecía más o menos en eso. Planta a semana te iban abriendo plantas para entrar con instalaciones y dedicabas 3 semanas por planta a instalaciones. Y aquí sí que había un problema de transporte, ¿verdad? Sí. De materiales en obra. Entiendo que llevar determinado equipamiento a una planta 20 y pico, 30, no es fácil, ¿no? Y hay que estar bien coordinado. Incluso yo entiendo de personas. Si estamos hablando de cada planta semana, más 3 semanas de instalaciones, cada planta un mes, tiene que haber un buen equipo trabajando dentro del edificio, en cada una de las plantas, que entiendo que simultáneamente se desarrollan varias. ¿No? A nivel de personal, para que os hagáis una idea, bueno, hemos tenido puntas de trabajo de 300 personas dentro de solamente instalaciones, ¿vale? No, sin entrar en ningún gremio más. Sí que es verdad, bueno,
viendo un poco cómo era la obra, se decidió el transporte vertical, había montacargas, la verdad que funcionaba bien, era bastante rápido, pero bueno, todo el mundo quería usarlo, no solo instalaciones. Entonces se crearon unos horarios y decidimos hacer un turno de noche para todo ese movimiento de materiales, para que el tajo que empezase al día siguiente, ¿no? A las 7, a las 8 de la mañana, dependiendo del decalaje de entrada, porque también el movimiento de personas era decalado para poder dar abasto con los transportes verticales que había, pues que tuviese tanto herramienta como materiales a pie de tajo, ¿no? Para poder empezar. Qué bonito. Luego, sin dejar de incluir a todo el equipo que había de oficina, o sea, dentro de las 300 personas que podíamos tener de punta, o sea, a nivel de oficina se ha hecho una gran inversión en esta obra. Hemos tenido un equipo de 5 ingenieros a mi cargo, 5 encargados acompañándoles, o dos eléctricos, 2 mecánicos y uno más mecánico a nivel de PCI, y luego el equipo BIM. El equipo BIM ha habido 4 modeladores y un BIM manager, 100% dedicados a este trabajo, ¿no? De estas características, sí. Y ahora yo creo que le tenemos ahí callado, al fondo, le preguntamos poco, pero esta es la prueba del algodón. Es decir, luego, después de proyectar, después de montar, viene don Pedro con todo su equipo y tiene que decir lo bien que se ha montado, ¿no? Porque al final es el encargado de hacer esa puesta en marcha. ¿Qué nos puedes contar un poco de este commissioning tan especial en altura? ¿Qué complicaciones puede tener? ¿Y cómo habéis llegado a terminarlo, a hacerlo también y terminar todos tan contentos y sin enfadarse, ¿eh? Que es importante. Bueno, pues vamos a ver, desde el punto de vista del commissioning yo destacaría 2 factores en este tipo de edificios. Por un lado, como hemos visto, las instalaciones por su diseño se deben tratar como subsistemas. Como hemos visto, la instalación de climatización se divide en diferentes centrales térmicas. Lo mismo ocurre con la instalación eléctrica, que se divide en centros de transformación, o podríamos buscar una similitud igual para la instalación de PCI o de fontanería, ¿no? Y por otro lado estaría la parte de las pruebas. En estas edificaciones tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, las pruebas de estanquidad de conductos, un factor a tener en cuenta para el cálculo de la prueba sería la densidad del aire. Lo mismo podría ocurrir con una prueba de estanquidad de una red de tuberías de PCI. Estas pruebas se realizan ya de por sí a unas presiones elevadas, por lo que la tipología del edificio nos obliga a dividir estas pruebas por secciones para no someter la instalación a unas presiones muy elevadas. ¿Vale? Bien. Y todo bien. Todo en orden. Todo bien, todo bien. Fantástico. Yo creo que una vez que tenemos montada la torre, también ahora viene, y yo entiendo que otra parte compleja, a todos los niveles, es el usuario. Es decir, yo tengo ahora mi envolvente y ahora yo quiero utilizar ese espacio como a mí me dé la gana. Yo entiendo que también es verdad que esto se desarrolló casi con un inquilino desde el principio, en una parte de la torre, pero tenemos el basamento donde hay determinadas zonas, como habéis dicho, con un anillo de agua. Bueno, pues ¿cómo se lleva eso, ¿no? Porque al final hacer implantaciones en torres en altura no es fácil, ni por transporte de materiales, ni por las instalaciones que hay. Y luego yo creo que es un camino por todos, ¿no? Cómo se pone en marcha un edificio en funcionamiento de verdad. No sé si es una pregunta demasiado genérica y tendría que centrar o... Bueno, yo puedo decir que más o menos, como de todo esto entiendo poco, yo siempre, si no pasa nada, todo funciona. A mí me llamó el día anterior, digamos, el Güemes, que es el del... Dice, no he dormido, porque el lunes entraban 3.000 alumnos, 3.500 alumnos, y no he dormido porque pensaba los ascensores no funcionan, y me llama y dice, oye, mira, ha funcionado maravillosamente todo, los usuarios están encantados, es un edificio que funciona, pero sin ninguna duda, los alumnos están encantados, porque había cierta reticencia, ¿no? Pero alumnos en altura y entonces, por parte del arquitecto solo hemos recibido muy buenas noticias del usuario, ¿no? Qué bueno. Sí. Qué bueno. Y el promotor, no sé, también. Sí, no, el promotor está muy contento con la obra porque al final, bueno, el tener un inquilino desde el principio
complica un poco el proceso, porque al final todas las restricciones que ya vienen por el propio diseño, por ejemplo de Marc en este caso, pues vienen añadidas con condicionantes de uso que son restricciones añadidas y sobre todo para las instalaciones que son al final, hay que reconocerlo, los que se llevan la peor parte en este tipo de... Luego, como dicen ellos y tienen razón, los que se quejan es si hace frío o hace calor, pero durante el proceso pues hay situaciones que para el arquitecto por respetar su idea de diseño son inasumibles, y si a esto le sumas a un inquilino que está muy presente durante el proceso, pues también metiendo factores de presión añadidos, pues complica también el proceso. Si queréis decir algo. Sí, bueno, yo creo tiene el inconveniente que decía Elena, pero por otro lado tiene también otra ventaja, y es que en las hipótesis de diseño, cuando uno diseña el edificio, ya está todo muy preestablecido. Es decir, sabemos lo que vamos a hacer y el inquilino es consciente de las limitaciones propias que tiene que tener el edificio, porque de alguna manera ha participado también a la hora de consensuar esas soluciones. Entonces, desde ese punto de vista, luego cuando se hace la implantación, digamos que hay pocas sorpresas. No ha habido grandes sorpresas y el edificio ha funcionado y ha arrancado razonablemente bien, sí. Yo por añadir una cosa como punto un poco, por ponerle un punto negativo a esto, ¿no? De que la implantación venga dada ya de inicio, en este caso ha sido el no poder estandarizar, ¿no? El procesos de instalación al no tener una planta repetitiva, ¿no? No había plantas tipo, o sea, cada planta era una planta diferente. Entonces eso, pues a nivel de instalación te complica un poco la asistencia, pero bueno, al final es anticiparse y llevarlo lo mejor posible, ¿no? Fenomenal. Yo perdonaros porque, bueno, no sé si Pedro querías comentar. Bueno, en el commissioning. Sí, quería, y si no ahora que me corrija Elena o Sergio, quería un poco destacar los beneficios de haber implantado un proceso de commissioning en este tipo de edificios, que es disponer de un edificio que cumple con los requerimientos funcionales del proyecto, minimizar el número de incidencias a la hora de recepcionar el edificio, incluso el número de quejas e incluso las intervenciones postocupacionales, ¿no? Favorecer que las instalaciones sean más eficientes, mejorar el rendimiento, disculparme. No, la verdad que a nosotros nos ha pasado cuando hemos hecho alguna implantación en edificios que se ha notado cuando había un commissioning y no. Sí. Y para nosotros era mucho más fácil, porque al final el commissioning establece unas reglas de juego que se quedan además escritas en un informe y unos planos, y que te facilita mucho pues esas limitaciones que tienes a nivel de instalaciones, ¿vale? Y cómo puedes jugar o cómo no puedes jugar. Y un buen commissioning al final te está prestando toda esa solución, Sí. ¿no? Entonces, otro aspecto que se me ha olvidado, las instalaciones son más mantenibles, gracias a nuestra labor. Yo creo que todo esto pues facilita, en este caso ha facilitado la obtención de la certificación LEED. Por supuesto. Yo, perdonadme porque nos hemos extendido un poco más de la cuenta en horario, pero por supuesto si hay alguna pregunta estaremos encantados en trasladarla. Yo creo que hemos dado un repaso a todo, muy por encima, hemos profundizado no muchísimo en instalaciones. Si queréis podéis hacer alguna preguntilla técnica, aprovechando que tenemos a Sergio, a Pablo, a Pedro, que seguro que pueden responder. Y como nadie se atreve, ¿vale? Sí te atreves, fenomenal. Si tenemos el micrófono, por favor. A ti. Gracias. Has hablado de una cosa muy chula, que es lo de estandarizar. Nosotros estamos con la vivienda residencial, estamos viendo cómo la podemos industrializar, cómo está el método BIM de cómo la podemos catalogar y demás. De una forma, ¿se podría estandarizar un modelo base de un edificio de gran altura? Me explico. Al final, muchas veces, esto mejor que yo, al final se depende mucho de la mano de obra. De materiales, arquitectos... Si te lo puedes juntar, perdona. Sí, perdonar. Y al final nosotros una cosa que estamos viendo es que nos encontramos con problemas de mano de obra, de gente, lo vamos viendo. Y estamos viendo un poco de cómo lo podemos segmentar, de cómo podemos hacer tipologías de viviendas
¿se podría hacer en viviendas, en edificios a gran altura? Me explico, ¿podríamos hacer la cimentación, la estructura, en vez de en crudo? Me imagino que la estructura de hormigón es en crudo, o ya va hecha. Me explico, la SUE... No, la estructura se ejecuta in situ. No ha habido prefabricación. Es in situ, no es prefabricada. No hay prefabricado. ¿Se podría hacer prefabricada? ¿Se podría hacer prefabricada? Sí, pero sería una prefabricación muy costosa, porque al final lo que tiene este edificio es el diseño. Y al final el diseño es su propio nombre lo indica. Es decir, si hiciéramos 300 rascacielos iguales en una ciudad china, probablemente sí. Aquí cuando hacemos un rascacielos, yo creo que me corrija Marc, el diseño es clave y el diseño es difícilmente estandarizable. No me refiero a esta tipología de edificios, que es un edificio muy único, por así decirlo. Al por mayor, viviendas de 15-20 alturas en Valencia. Yo vivo en Valencia, ahora se está haciendo un plan en el cual se van a hacer edificios de 15-20 alturas. Estandarizarlos. Sí, a ver, yo creo que donde hay, especialmente en Asia, hay torres de viviendas, porque claro, el crecimiento de las ciudades en China es brutal. La estructura prefabricada en altura, por el tema de vientos y de movimientos y de nudos, es complicado. Pero sí que hay estandarización, obviamente fachada, obviamente en áreas, por ejemplo, de aseos o módulos, digamos, en vivienda estamos ya... De hecho, me voy el sábado a ver una cosa de baños. Están haciendo ahora los baños, ¿eh? De baños industrializados. O sea, que sí, la industrialización está llegando y además cada vez más. Y en el proyecto lo tenemos. Lo que pasa es que sí es verdad que eso es para grandes, a lo mejor miles de viviendas. Lo que pasa es que estos son proyectos donde el promotor quiere algo un poco más especial, ¿no? Estos proyectos... son proyectos del promotor casi como un hijo único, ¿no? Vale, y un poco por comentar desde el punto de vista de instalaciones, como has dicho que he sacado el tema de estandarización, a ver, es un poco lo que buscamos. O sea, al final lo que buscamos desde la metodología Lean Construction es estandarizar procesos para optimizar tiempos de ejecución. O sea, es fundamental. Los costes los podemos reducir también, si al final multiplicamos por... Claro, esa es la filosofía que intentamos aplicar. No todos los proyectos, o no en todos los proyectos, puedes ir a un 100% de metodología Lean, pero sí que puedes ir aportando, ¿no? Ideas y aportando soluciones. No es solo basado en una prefabricación, que también es una de las patas del Lean, ¿no? Hay mucho más allá, o sea, es el tener una serie, o sea, es minimizar errores. Lo que pretende esta filosofía de trabajo, aparte de prefabricación, que es algo que es obvio, es hacer una serie de pull sessions, unas reuniones para que... ¿Qué es un pull session? Perdóname. Una reunión entre todos los intervinientes de un proyecto a nivel de instalaciones, por ejemplo, el jefe de obra con todas las subcontratas, lo que hace son reuniones que suelen ser mensuales para el avance de obra y semanales específicas, ¿vale? Con esas reuniones lo que hacemos es involucrar, hacer partícipe a todas y cada una de las subcontratas, el tubero, el electricista, todo el mundo que participa en la obra, partícipes de esa planificación, para que esa planificación llegue a efecto y se cumpla 100%. Y el tiempo que aparece en esa planificación es el tiempo que da el tubero, negociado lógicamente con el jefe de obra, que de esto algo sabe, que se tarda en hacer esa instalación, ¿no? Entonces lo que consigues con esto es estandarizar procesos, optimizar tiempos de ejecución y en definitiva ahorrar costes, ¿no? Que es lo que se busca. En nuestro caso hemos llegado hasta límites, por ejemplo, de llevar bandeja eléctrica prefabricada con el cableado ya tendido dentro de la bandeja, plegadas como libros, acopiadas en palés y suministradas por camiones. Y montar, por ejemplo, lo hacíamos en el sector retail, en muchas tiendas, y se montan las tiendas a nivel de cableado y bandeja en 3 días. En 3 días tienes una tienda de 3.000 metros cuadrados cableada, ¿vale? Pero lleva un trabajo previo de prefabricación, lógicamente en taller, y un trabajo previo de diseño importante, ¿vale? Pero bueno, es una inversión. Gracias. Yo, perdonadme, tenemos el tiempo ya muy limitado, nos hemos excedido un buen rato. No sé cómo agradeceros todo esto, Marc, Elena, Sergio, Pablo, Pedro,
Esteban, que estás por allí, Ramón, 1.000.000 de gracias. Muchas gracias. Una ponencia fantástica, sois maravillosos. La verdad que ha sido un auténtico placer contar con vosotros. A mí se me han quedado millones de preguntas, o sea, millones, ¿vale? Pero bueno, el tiempo es el que es. De verdad, gracias. Muchas gracias. Muy bien. Oiga.